Voy a estar solo en los próximos 3 días y nadie podrá ayudarme a atrapar comida. Este desafío se va a poner más difícil cada día. Es lo que quedó. Va a ser un gran problema, así que... Aquí está el desayuno. Estoy muy emocionado, chicos. Chicos, acabamos de llegar a una de las playas de arena negra más hermosa de Indonesia justo ahora. Tenemos los campos de arroz por allá y agua cristalina por acá. Y por los próximos 3 días voy a sobrevivir solo con lo que atrape. Voy a estar completamente solo, así que nadie me va a ayudar. Estaré por mi cuenta. Y para el primer día, baby, vamos a empezar con un arpón. Esta arma de 1.2 metros, sí. Y en los próximos 3 días el desafío se va a poner cada vez más difícil. Pero déjame te cuento las reglas. Número 1. No está permitido atrapar la misma especie de animal o pez 2 veces. Lo que atrapo en el primero no se repite en el segundo o tercer día. Y también, cada día va a ser diferente. Los próximos 3 días van a ser salvajes, chicos. No sé qué demonios voy a comer. No sé qué voy a encontrar aquí, pero para el día 1, vamos a empezar con el arpón. Los próximos días se van a poner muy difíciles, pero no se preocupen por eso. Atrapemos peces para empezar el desafío. Poner comida en el estómago porque... Sí, estoy hambriento y aún no hemos empezado con el desafío, así que... Debí haber comido antes, pero como sea. Muy bien, ya tenemos las aletas y el arpón. Estamos explorando esta zona ahora porque de hecho nunca he estado aquí antes. Realmente no sé qué esperar, pero... Tenemos un cabo rocoso por acá y creo que sería un buen lugar para encontrar algunos peces. Tengo una razón específica para estar en este lugar porque de hecho estas rocas llegan hasta el mar. Esto crea una buena estructura para que los peces pequeños estén por ahí. ¿Quién come peces pequeños? Peces grandes. Y espero atrapar algunos peces en ese lugar. Bien, chicos, ya dejé la mochila. Tengo el arpón, tengo las aletas y tengo la máscara. Ya es hora de snackear unos peces, baby. Estoy hambriento y listo, ¡vamos! ¡Uh! ¡Oh, por Dios! ¡Te encontré una de estas como pistolas! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oh, santos cielos, chicos! Miren los colores de este pez loro, es absolutamente increíble. Creo que es uno de los peces más hermosos que he disparado en mi vida. A estos pequeños no los suelo atrapar porque son vitales para el ecosistema. Principalmente comen las algas y todo en los corales. Así los corales están sanos, pero esta es una ocasión especial y pensé en tomar uno de estos para la cena hoy. Debemos ser sustentables, pero este aquí
Es uno de los peces más hermosos del océano. Chicos, no puede estar más fresco que esto, solo le estoy cortando y quitando algo del lodo que quedó cuando lo disparé. Se supone que es uno de los mejores peces comestibles del océano. Aquí en Indonesia se encuentra bastante, pero en Australia lo puedes atrapar en aguas profundas. Literalmente, estoy cortando sashimi directamente, velo aquí. Tengo que lavarlo un poco porque todavía tengo arena. No se puede mejorar esto, tenemos algo de sashimi aquí para el desayuno. Y voy a dejar este pez loro para después, para la cena. Aquí está el desayuno, vamos a probarlo. Es solo un hueso. En serio, no hay nada mejor. Pescado para el desayuno. Ahora voy a sacar el otro filete de pescado y será el desayuno. Y vamos a disfrutar este pequeñín en la cena. Acabo de devorar todo el sushimi, solo faltaba un poco de salsa de soya y también mayonesa. Solo nos queda el pez loro, que es para la cena, pero antes te quiero indicar algo. El pescado depende de muchas cosas y cómo lo cocinas. En el caso del pez loro, voy a sacar una de sus escamas para que veas. No es el más grande del mundo, pero solo mira cuán grandes son sus escamas. Y la razón de eso supongo que es la firmeza de la capa exterior. Y obviamente los defiende de los depredadores y cualquier otra cosa que quiera comerlos. Así que es una buena razón para cocinarlo directamente en el fuego. Estas escamas grandes protegen la carne blanca que está adentro, y esta carne hermosa la vamos a disfrutar más adelante en la cena. No les voy a mentir, me siento bastante bien. Acabamos de comer sashimis, ¿eh? Y lo sé, no son los típicos huevos con tocino, pero me siento bastante bien ahora. Pero creo que se va a complicar un poco. Chicos, acabo de aprender algo. Estas playas de arena negra son más calientes que las de arena blanca, seguro. Mis pies están cocinando y mi piel está en fuego ahora. Vamos a buscar algo de sombra, eso es seguro. Después voy a regresar para cocinar el pescado. Bien chicos, me encontré este árbol gigante y me voy a quedar en la sombra por un rato, está caliente. Vamos a esperar unas horas y luego encenderemos el fuego para cocinar el pez loro. Estoy muy emocionado, pero me siento feliz por el sashimi. Voy a descansar. Esto es fantástico, el sol se está ocultando en el horizonte y estamos casi listos para cocinar. Ya es hora de nuestra segunda comida, pero no quiero cocinar algo solo normal. Como pueden ver, en esta playa hay bastantes rocas y cosas así que estoy pensando en cocinar este pez loro sobre una piedra. Ya me siento bastante hambriento, el sashimi nos dio energía, pero creo que ya es hora de cocinar. Ya es hora de hacerlo, baby. Recolectemos leña y empecemos, ¡sí! Quiero hacer una pequeña hoguera, así que vamos a recolectar un poco de coral. Sí, se ve bien. El ambiente está seco, así que podremos recolectar yesca. De hecho, tenemos mucha hierba seca por aquí. ¡Santo cielo! Solo miren, esto es hierba vieja. Esta es la barba de Gandalf. Esto se va a encender como no tienen idea. Es ligero y esponjoso, como barba. Recolectemos más. Vamos a poner la yesca aquí, es perfecto. Ahora estoy buscando unas ramas para seguir poniendo una encima de la otra. Cielos, esto parece como un cementerio de escombros de madera. Lo ponemos aquí, va a estar perfecto. Ya estamos listos, baby, tenemos acá la yesca. Y también encontramos ramas pequeñas y grandes. El sol se está poniendo súper rápido en esta playa de arena negra. Ya quiero encender esto y será una locura con toda esta arena alrededor. Ya es hora de hacer chispa, baby. Aquí vamos. Eso es. Muy bien, ya tenemos el fuego listo y también el pez loro que atrapamos. Ahora voy a buscar una piedra plana para ponerla encima de esta brasa y así cocinar el pez loro sobre piedra. Lo que estoy buscando es una buena piedra plana para poner encima de la brasa y creo que la encontramos. Oye, espera, un brasier no sirve. Tengo que encontrar la piedra, vamos. Bien, aquí tenemos muchas piedras, con suerte encontraremos una bastante plana. No está mal, probablemente sirva. Pueden ver que el pedazo de coral tiene agujeros. Supongo que el calor saldrá por aquí para cocinar al pescado. Tenemos un buen trozo de coral y lo vamos a poner sobre esta brasa. Y lo que voy a hacer es ponerlo directamente al fuego, justo así. Aquí tenemos el pez loro y lo vamos a poner directamente para que se cocine. ¡Uf! Va a ser una locura. Bien chicos, miren esto, acá tenemos un pez loro cocinándose sobre piedra caliente. Y por acá la puesta de sol. Hay algo sobre cocinar en una puesta de sol que me encanta. El pez loro ya se está cocinando. Oh, huele increíble, tengo mucha hambre, será la cena. Suficiente combustible para mañana temprano. Y para mañana tenemos algo sorprendente planeado. Así que quédense para que vean. ¡Santos cielos! Mira esta belleza, se ve increíble.
Lo acabo de sacar de la roca, pero puedes ver que está bastante uniforme, está cocinado uniforme. Y en esto lo vamos a servir. Y ya es hora de comer, baby. Lo serví aquí. El pez loro se ve hermoso. No les voy a mentir, está un poco más carbonizado de lo que me gustaría, pero la luz se va, así que teníamos que ser rápidos. Tomamos las escamas de aquí y lo pelamos. Mira esto, hermosa carne blanca. Vamos a probar, baby. Hermosa carne blanca. ¿Acaso es una broma? Esto está fuera de este mundo. En serio, creo que el pez loro es uno de los peces más infravalorados del planeta. Mira esto. Lo devoré por completo. Ya no queda mucho aquí. Esto estuvo increíble. Este pez loro se fue en unos segundos. El día de hoy la sacamos del estadio. Me siento muy bien después de este pez loro. Pero el día de mañana vamos a cambiar un poco las cosas. Y esto va a estar más difícil. Así que los voy a ver mañana súper temprano. Va a ser una locura. Hasta entonces. Buenos días a todos. Es el día número 2 y me siento malditamente bien después del pez loro de anoche. Increíble. Tal vez lo adivinaron, pero el día de hoy será cuerpo a cuerpo. Ese es el desafío y cada día está más caliente. Y el día de hoy vamos a nadar en las aguas más hermosas del planeta Tierra. El plan de hoy es usar esta belleza. Saldremos de la orilla y veremos si logramos empalar algo con esto. Como sea, este es el plan. No creo que tengamos 2 comidas hoy, pero será una comida bastante grande. Veremos cuántos peces o animales logramos atrapar con esta cosa, pero va a ser un gran problema, así que me voy a preparar y voy a ir al agua cristalina. Veamos cuál será la comida del día 2, baby. ¡Vamos! Mi traje todavía está mojado desde ayer. Y si no lo saben, no hay nada peor que ponerse neopreno mojado. Muy bien, baby, ya estamos listos. Salgamos y veamos qué peces encontramos en el día 2. No sé qué demonios comeremos en la tarde, pero solo hay una forma de saberlo. ¡Vamos! Eso estuvo absolutamente brutal, chicos. Vaya que estuvo bien. El agua estaba increíble y esa tortuga que vino, cielos, me acompañaba como un amigo. Fue una locura. Pero logramos atrapar estos dos. Estos son pez cirujano y les dicen cirujanos porque tienen esta púa en la parte de atrás. Y según dicen, es tan afilada como el bisturí de un cirujano. Pero esta belleza se verá muy bien en el fuego más tarde. Solo mira esta cosa, de seguro he visto días mejores. Pues bien, la comida para el segundo día va a ser esto. Ya estoy babeando, ¡sí! Y en este momento siento un gran alivio, chicos. Usar esa lanza fue muy difícil. Fue tan útil como un paracaídas de concreto al final. La verdad solo lo estaba intentando, pero para nada funcionaba. Y ya estoy ansioso porque tenemos comida para el segundo día. Voy a esperar que el sol baje un poco y voy a poner este pescado a cocinar. Esto va a estar buenísimo. Segundo día y tenemos comida. ¡Sí! Bien, estos pedazos de madera nos van a servir mucho. No tanto este cepillo.
La marea no ha llegado acá en años, así que podemos recolectar. La verdad que aquí todo está tan seco que es ridículamente fácil. Y en serio, no hay nada mejor que cocinar en una puesta de sol. Solo el fuego y el sol y vamos a cocinar un buen pescado. En este momento estoy hambriento. Estoy buscando algo de madera verde. Nos va a ayudar a cocinar el pescado que atrapamos en la mañana, así que vamos a probar un método diferente. Ya lo hicimos con piedras. Hoy será diferente. Es perfecto. Con esto será suficiente, creo. Tenemos el pescado aquí y lo vamos a poner directamente en el fuego, así que no necesitas desescamar o hacerle nada a este pescado. Vamos a tomar algo de esta madera fresca aquí y la metemos directamente por la garganta. Lo que queremos es que quede fijo en la rama. Una vez que esté así, literalmente vamos a hacer un hueco en el piso. Tomamos rocas y cosas así para asegurarnos de que esté súper estable. Y esto se quedará así. Literalmente es pescado en palo, baby. Y vamos a poner el otro en el otro lado. Mientras mantengamos esta llama se va a cocinar muy bien, así que nos vamos a asegurar de alimentarlo. Los ojos ya se ven suaves y esta carne blanca empieza a salir justo aquí. No hay nada mejor que cocinar en una puesta de sol, solo mira. Estamos en una playa en Indonesia, solo ustedes y yo, disfrutando pescado. No puedo creer que tenga tanta energía, no he comido en todo un día. Mi última comida fue ayer por la tarde, así que hemos pasado el día sin comer absolutamente nada. Creo que este ya está casi listo, solo mira la carne, se ve bien. Ya es la mejor parte del día, es hora de comer. Solo miren esto, chicos. Tenemos esta hermosa carne aquí y pelamos hacia arriba. Con suerte estará cocinado a la perfección. Oh, ¿ven esta hermosa carne blanca? Bien. Ahora veamos qué tal está. El pez loro será difícil de superar. La carne literalmente se sale del hueso. Oh, me sienta muy bien este combustible ahora. Y para ser honesto, no es el mejor pescado que he probado, pero al usar esta lanza de mano, solo atrapamos lo que pudimos. Pueden ver que la carne es bastante blanca, pero no tiene consistencia. Se siente demasiado suave. Realmente no me quejo, solo quiero comida. Y ya devoramos este pescado, solo mira. Suerte que tengo otro. Miren esto, chicos, es lo que quedó. Literalmente me he devorado todo. Ya pasamos 2 días y mañana es el final. Estará bastante salvaje. Mañana no podremos usar fuego, así que tenemos que arreglar una forma para comer el pescado. Ese será el 3er día. Va a estar salvaje. Nos vemos mañana en la mañana para acabar con este desafío. Estamos así de cerca, así de cerca. Es el día 3, chicos, y estamos muy cerca de acabar con este desafío. Y el día de hoy vamos a ir a las profundidades. Pero tenemos que encontrar a nuestro capitán. Vamos a ir con una persona indonesia local. Vamos a ver los mejores peces de agua azul del planeta. Estos 2 días he estado completamente solo. Y luego pensé, sería genial tener algo de compañía el último. Se supone que es un desafío solitario, pero saben, bucear en esta agua azul puede ser bastante peligroso, así que es bueno tener algo de compañía. De todas formas, solo comeré lo que atrape. Si ellos lo hacen, no lo comeré. Tengo que hacerlo yo. Pero primero debemos encontrar al capitán. Vamos a ir al océano y va a ser un día asombroso. Vamos a encontrar el bote. Miren esta belleza, es lo que usaremos para navegar hoy día por allá. Va a ser un gran día, vamos a atrapar grandes peces, ¿verdad? Grandes peces. Así es. ¿Vámonos? Estoy muy feliz de estar en este bote. Ahora solo tenemos que ir allá y encontrar buenos peces. ¡Heyo! ¡Ello! ¡Vamos! Regresen, por favor, necesito comer hoy. Regresen. Los chicos me dejaron, tendré que nadar hasta allá. Error de principiante. Bien, chicos, zarpemos. ¿Cuál es su objetivo de hoy? ¿Qué quieren atrapar? ¡Guaju! ¡Guaju! Guaju, creo que los chicos quieren algo salvaje hoy. Y no me estoy quejando, solo quiero algo de comida hoy. Guaju o el pez delfín. Realmente cualquier cosa estará bien, pero como pueden ver, estamos en este bote tradicional adentrándonos en el océano. Miren las condiciones de hoy, chicos, todo se ve muy bien. Tenemos que pisarle un poco para llegar a donde queremos. Seguro se preguntan por qué el capitán es diferente. Nuestro capitán de siempre, que es una leyenda en el canal, está en una ceremonia, así que enlistamos a otro capitán. Vamos por pescados, jefe. ¡Vámonos! Necesitamos sacar algo. Necesitamos comida para hoy. Parte del desafío es no usar fuego, así que si atrapamos algo hoy, tendremos que buscar una forma para cocinarlo. No sé cómo demonios lo haremos. Tal vez buscar algún material en la playa. Veremos qué hacer.
Pero lo primero es atrapar un pez, y por eso estamos con nuestro capitán. Lo fantástico de venir acá es que no sabes con lo que te vas a encontrar. Podríamos encontrar marlinoy, wahoo, maji-maji. Estamos entrando en las profundidades, tenemos muchos cañones acá abajo. Tal vez lo puedan ver, tenemos un gran volcán acá atrás. Y básicamente es lo que tenemos en el fondo del océano. Esto crea presión y corrientes, y los peces aprovechan de esto para alimentarse. Podríamos encontrar cualquier cosa, así que dedos cruzados. La comida será buena, será un desafío salvaje. Estoy muy emocionado, chicos. ¡Sí, baby! Tenemos bastante viento ahora. Gracias, capitán. Pero lo va a arreglar, está ajustando la vela. Solo mira esto, lo logró. Bien hecho. Muy bien, ya apagó el motor y vamos a navegar por el mar sin nada. Mira justo aquí, mira lo que hace el viento. Bien, ha sido un largo viaje, ha pasado 1 hora y 20 minutos y llegamos al lugar donde nos vamos a sumergir. Necesitamos comida para el tercer día y no me voy a ir de este maldito océano hasta tener comida, baby. Así que nos estamos preparando con los chicos para meternos en el agua. ¿Ven la estructura de allá? Vamos a estar buceando por ahí. Básicamente los peces pequeños son atraídos por la estructura. Y en el medio de la nada, los peces pequeños atraen a peces grandes, es lo que queremos. Buena suerte, chicos, nos vemos abajo. ¡Cielos! ¡Estas sí son olas! ¡Cielos! ¡Santos cielos! ¡Ya regresé! El viaje en el barco estuvo una locura. Habían muchas olas que chocaban contra el barco. Pero ahora está cristalino, está bastante calmado, es hermoso. Pero logramos atrapar a estos pequeñines. Y si te preguntas, ¿qué demonios era ese pez que se puso justo enfrente del arpón? Bueno, es uno de estos, de los peces más deliciosos del océano. Normalmente se los conoce como chaquetas de cuero. Y es el pez perfecto para acabar con este desafío. Esperaba un gran maji-maji o tal vez un wahoo, pero no aparecieron. Ahora vamos a filetear a este pequeño y lo vamos a disfrutar ahí por las rocas. Para culminar con el día número 3, baby. Ya es hora de cocinar y no he comido desde ayer en la tarde, así que estoy hambriento ahora. Son como las 3 de la tarde y vamos a acabar con este desafío. A este lo llamamos unicornio chaqueta de cuero. La razón es porque tienen esta pequeña cosa aquí. La verdad no se ve, pero es lo que les hace los peces unicornio. Son de los peces más locos del océano, no necesito un cuchillo. Solo pongo mi dedo en el hueco que quedó del arpón y literalmente se pela. Mira esto. Y así de fácil voy a pelar al pescado. Solo miren esto, la piel literalmente sale sola. Miren esto, acabo de sacarle la piel en menos de 10 segundos. Y siendo honestos, no es de los más bonitos de la tierra, pero déjame decirte, tiene un buen sabor. Idealmente lo cocinaría sobre fuego, pero el desafío de hoy era no usar fuego, así que vamos a sacar unos filetes de este pequeñín. Me voy a preparar un sashimi en la playa. Primero le voy a sacar la cola. Mira esto. Este pescado no tiene ninguna vena, todo es esta carne blanca.
Y la cosa es que quería unos limones para cocinar el pescado. Y lo sé, el desafío era solo comes lo que atrapas, pero necesito algo de ayuda aquí. Fui a comprar unos limones, pero si lo ves de cerca, es una guayaba. Estamos en la Indonesia tropical, ¿por qué usar un limón cuando tenemos guayabas? Así que voy a tomar mi guayaba y la voy a partir por la mitad. Mira esto. Tomo algo de pescado y lo voy a poner dentro de la guayaba. Y esperamos por unos 5 minutos. Dejar que se cocine y luego disfrutar, baby. Miren, ya tenemos ese bonito color blanco. Parece que se está cocinando, así que probémoslo. Unicornio, chaqueta de cuero, guayaba. En la tropical Indonesia. Buen provecho. Esto está increíble, ¿acaso es una broma? Voy a sacar otro pedazo de esto. Y mira, no tiene nada de venas. Es hermosa carne blanca cocinada directamente en una guayaba. Es algo increíble. Lo hicimos, chicos, sobrevivimos 3 días comiendo solo lo atrapado. Aquí en la hermosa Indonesia. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. Realmente hace la diferencia. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Mucho amor! ¡Yujú!